Shalom Brahot. Yahweh les bendiga. Para hoy corresponde la segunda parte del tema que iniciamos el Shabbat pasado, el camino de la perdición. Leímos en el libro de Malki Yahud, en el capítulo 7, el verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, en la última parte del capítulo, del verso 13, dice: espaciosa es la puerta y el camino es que lleva a la perdición, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay algo que se conoce como el camino de la perdición, y cuando la Escritura habla de la perdición nos coloca en alerta para que a nosotros no nos pase lo mismo. En el Shabbat pasado mirábamos acerca de cómo aquello que habíamos aprendido de nuestros padres muchas veces operaba en nuestra propia contra. La mala manera de vivir que aprendimos de nuestros padres, y cómo algunos padres le enseñaron a sus hijos a hacer lo incorrecto y a hacer lo malo. Pero una vez que una persona ha aprendido lo incorrecto y crece, la Escritura señala que tiene la posibilidad de tomar decisiones en su vida y dejar de hacer lo que hacía su padre y hacer lo justo, lo correcto y lo bueno. Porque la Escritura señala de un padre malo que engendra un hijo, pero ese hijo no es como el padre, sino que decide hacer lo justo, por lo tanto ese vivirá, dice la Escritura. Pero también habla de un padre bueno que genera un hijo que no guarda esa disposición de su padre, sino que se vuelve malo. ¿Vivirá este? No vivirá, dice la Escritura. Los padres no pagarán por los pecados de los hijos, ni los hijos pagarán por los pecados de los padres, sino que cada uno pagará por su pecado. Entonces, que tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, lo bueno y lo justo, o que tenemos la oportunidad de hacerlo lo malo. En el libro de Tejilín, en el capítulo 55, Tejilín 55, dice en el verso 23: mas tú, oh Elohim, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de su dominio, pero yo en ti confiaré. Entonces decía, ahí menciona algo que se llama el pozo de la perdición. Mas tú, oh Elohim, harás descender a aquellos al pozo de la perdición.
y habla que esos que descienden al pozo de la perdición se caracterizan por ser engañadores y por ser sanguinarios, por amar la mentira y por amar la violencia, y que son precisamente características del adversario, porque cuando Yeshua señala en el libro de Yohanan 8, les dice: vosotros sois de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si dos cosas caracterizan sobre todo lo demás malo al adversario, se llama engaño y se llama el deseo de sangre, violencia. La combinación entre engaño y violencia hace que los adversarios, los hijos de el enemigo, se multipliquen. Mashiach, en el libro de Yohanan, en el capítulo 17, dice en el verso número 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste se les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido llenado de cabot en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Cados, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice que no ruega por el mundo, sino por aquellos que Yahweh le dio a Mashiach. Y luego menciona algo importante que tenemos que tener en cuenta. Uno que llama el hijo de perdición. De los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Desarrollamos y ahorita no. El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces está hablando de uno que estaba escrito que iba a cumplir una tarea, un papel bastante lamentable y bastante perjudicial. Cuando leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 6, dice en el verso 16, Lucas 6, 16. Dice al final de la lista: Judas, a de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Miremos cómo lo dice allí: que llegó a ser el traidor.
llegó a ser el traidor. ¿Y ese que llegó a ser qué significa? Que no era. Que en la medida que fue pasando el tiempo, él fue convirtiéndose en traidor. Hasta que lo entregó, hasta que lo traicionó. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Alguien tenía que traicionar, pero no necesariamente iba a ser Judas. Solo que por las cosas que hizo, por las cosas que conservó en su corazón, por las cosas que permitió dentro de sí, no se purificó, sino que todo lo contrario le dio cabida al adversario. En el libro de, vamos al libro de Tehillim, el capítulo 41, Tehillim 41:9. Aún el hombre de mi Shalom, en quien yo confiaba, el que de mi lejen comía, alzó contra mí el calcañar. Dice, en quien yo confiaba. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12. Dice en el verso número 3, Yohanan 12:3. Dice, entonces Miriam tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Yahudá Iscariote, hijo de Shimón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ahí está diciendo, el llevar la bolsa era un puesto de confianza, de responsabilidad. Yeshua confió en él, aún sabiendo quién era. ¿Ya? Pero confió en él. Ahora, ¿qué pasaba en el corazón de Yahudá, de Judas, habiéndose predicado las palabras de Yeshua en el Sermón del Monte, habiendo estado con él durante tanto tiempo y habiendo recibido tantos mensajes diciéndole que el corazón tenía que ser purificado? ¿Por qué, a pesar de que escuchó todos esos buenos mensajes, su corazón no cambió? Allí entonces está diciendo en Yohanan capítulo 12 que él tenía la bolsa como puesto de confianza o responsabilidad. Y cuando aquella mujer derrama el perfume sobre los pies de Yeshua, él dice, ¿por qué se hace este desperdicio? Porque aquí tranquilamente hubiéramos podido vender este perfume y recoger 300 denarios.
Pero lo que estaba haciendo, lo que la escritura dice, no lo está haciendo por un acto de amor. Lo está haciendo por un interés propio. Porque teniendo la bolsa que sustraía de lo que en ella se echaba. Entonces, si se echaba mucho, podía extraer mucho. Entonces, Judas estaba por un interés personal. Estaba mirando qué podía sacar de qué, de provecho. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, dice en el verso 14, entonces, uno de los 12, que se llamaba Yaudá Iscariot, fue los principales Cojaní, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Miren que él es el que va donde los principales sacerdotes. Y él es el que les dice: ¿cuánto me quieren dar? ¿Cuánto me quieren dar? Ahora, lo que le ofrecen no es mucho. Porque en Malaquías, en Zacarías dice: hermoso precio con que me han apreciado. Es decir, que el precio que le designaron era un precio muy bajo. Pero aunque le ofrecieron ese precio muy bajo, Yaudá, dice allí Iscariote, buscaba oportunidad para entregarlo. Quiere decir que antes de entregarlo, ya habían habido otras oportunidades en las cuales Yaudá estaba diciendo: tal vez aquí lo puedo entregar. Pero por una u otra cosa no se había dado. Pero entonces ya lo tenía en su corazón. Ahora, miremos un poco más. En el libro de Johanán, vamos al libro de Lucas primero, antes de ir a Johanán, por favor. Libro de Lucas, capítulo 22, dice en el verso número 1: estaba cerca la fiesta de los lejen sin levadura, que se llama Pesca. Y los principales Cojaní y los escribas buscaban cómo matarle, pero tenían el pueblo. Y entró el adversario de Yaudá, por sobrenombre Iscariot, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales Cojanim y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Buscaba una oportunidad para entregárselo, ¿bajo qué premisa? A espaldas del pueblo, es decir, que el pueblo no se diera cuenta. Y allí también está diciendo la razón por la cual le entrega. Muy claramente dice en el verso
3. Y entró el adversario en Yahudá, por sobrenombre Iscarot. ¿Qué había pasado? El adversario tomó el control de Judas. Y al tomar control de Judas, entonces estaba mirando cómo entregar. ¿A quiénes? ¿Cuál era la intención de los principales? Era matarlo. Matarle. No que le temían al pueblo. O sea que se estaba convirtiendo en cómplice de asesinato. Luego podemos ver que cuando lo condenan a muerte, Judas dice: yo no quiero eso. Les devuelvo el dinero y no lo mato. Pero ¿para qué lo estaban buscando? Para matarlo. Y cuando él convino con ellos, estaba recibiendo precio de sangre. Precio de sangre. Es decir, un hijo de perdición ni siquiera comprende las consecuencias de las cosas malas que está haciendo. Se le despierta algún interés. Y ese interés es como una carnada. Para muchos puede ser el interés del dinero. Así no sea mucho, como en el caso de Judas. Podría haber recibido muchísimo más. Pero aún recibiendo muchísimo más, lo que recibía era muy poco, muy costoso y muy doloroso para lo que iba a acontecer con su vida. Vamos al libro de Yohanan. Vamos al capítulo número 6. Yeshua les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es adversario. 6:70. Yohanan 6:70. Yeshua le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es adversario. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, y era uno de los 12. El adversario ya había entrado. Ya había entrado. A pesar de que Yeshua lo había escogido. Pero las palabras no estaban dando fruto dentro de él. Escuchaba, pero no se convertía. Sabía que había que transformarse internamente para poder cumplir y guardar, pero no se transformó. Porque si se hubiera transformado, no le hubiera entregado. La escritura dice que no les aprovechó el oír. ¿Por qué? ¿Cuándo no aprovecha el oír? No va acompañado de emuná. Cuando no va acompañado de emuná.
Es decir, cuando yo digo, sí, lo que me están diciendo es importante, es bueno, pero no lo tomo para mí, lo dejo así al aire. Para que me aproveche, tiene que ir acompañado de emunat, es decir, lo conocí y lo voy a hacer, lo voy a guardar, lo voy a cumplir, lo voy a colocar por obra. Porque si no va acompañado de la emunat, es como aquello que la escritura dice, los oidores. Pero no son salvos los oidores, son salvos los hacedores. A Judas no le aprovechó porque no iba acompañado de emunat. Él estaba pensando en lo material. Libro de Filipenses, capítulo 3. Dice en el verso número 18, Filipenses 3:18. Porque por ahí andan ¿cuántos? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo como llorando, que son enemigos del madero de Mashiach, el fin de los cuales será perdición, cuyo ídolo es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces el hijo de perdición es aquel que está pensando solo en lo terrenal, está pensando en qué me van a dar, qué me van a dar, qué provecho voy a sacar, cuánto voy a ganar, en qué me voy a favorecer. Solo tiene cálculos terrenales en su mente. Y como tiene cálculos terrenales en su mente, le pueden estar hablando muy bien del reino de los Shamaim, pero él no está pensando en el reino de los Shamaim. Él está pensando en lo terrenal, él está pensando en lo material. Y por eso la palabra no le aprovecha. En el libro vamos a Yohanan, al capítulo número 2, 13, por favor, Yohanan 13. Dice en el verso número 2: y cuando cenaban, como el adversario ya había ¿qué? Puesto en el corazón de Yehudá Iscariot, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Elohim, y Elohim iba, se levantó de la cena, se quitó su meno y tomando una toalla se la ciñó. El adversario ya había puesto en el corazón de Judas. ¿Qué estaba controlando? Su corazón. Y del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, los celos, los homicidios, los adulterios, las iras, todo aquello que contamina al hombre. Si él hubiera reflexionado, habría entendido que los milagros que había visto de Yeshua
eran mucho más valiosos que aquello que pocas monedas que le estaban dando. Porque Judas vio resucitar muertos, ¿o no? Vio sanar leprosos. Vio el ciego de nacimiento cómo se le habían vuelto a colocar las cuencas de sus ojos, como el que tenía la mano seca había vuelto a ser restaurado. Todos vio cómo Yeshua caminó sobre el mar, cómo las ondas del mar le hicieron caso. Judas no fue ausente de todas aquellas grandes cosas que hizo Masías. Solo que cuando el adversario controla, esas cosas se olvidan o se pasan por alto. Porque va camino ¿a qué? A la perdición. Bueno. No aplica lo que pasó con Faraón, que le endureció el corazón. No es más o menos por ahí. Para que se pudiera cumplir que él debía de morir en madero. Bien. Yohanan 13 lo responde. Vamos a ir al verso número 21. Y habiendo dicho Yeshua esto, se conmovió en Ruah y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo: ¿de quién hablaba? ¿Quién se miraba? Unos a otros. Allí estaba ¿quién? Judas estaba allí. O sea que Judas también se tuvo que ver ¿qué? Haber mirado a los otros y haber dicho: ya saben, me descubrieron, ya saben. Ahora, verso número 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Yeshua amaba, estaba recostado al lado de Yeshua. A este pues hizo seña Shimón, Kefa, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Yeshua, le dijo: Adón, ¿quién es? Y respondiendo Yeshua: a quien yo diere el leje mojado, aquel es. Y mojando el leje, lo dio a Yaudá Iscariot, hijo de Simón. Verso 27. Y después del bocado, el adversario entró en él. Entonces Yeshua le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Yaudá tenía la bolsa, que Yeshua le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya ¿de qué? De noche. Recordar, empezamos esa salida. La cena todavía no había terminado. Normalmente tenía que estar allí con Yeshua, ¿cierto? Pero dice: detrás del bocado el adversario entró en él. Y Yeshua había dicho: esto es mi carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida o la. Pero si la come, ¿cómo? Dignamente.
Si la come de manera indigna, Juicio come. entonces allí se le despertó más el deseo a Judas. Porque sabía que esa era la oportunidad para entregarlo. Es decir, el adversario le avisa y le dice: esta es tu oportunidad. ¿Te quieres ganar 30 piezas de plata? Este es el momento oportuno. ¿Para dónde sale Judas? Para donde los principales sacerdotes. Y ellos estaban celebrando pesas. No, ellos no estaban celebrando Pesaj todavía. Ellos la celebraban el Yom siguiente. Pero Yahshua y sus discípulos sí. ¿Ya? Porque a la siguiente puesta del sol ya no la podían celebrar. Porque ella había de estar muerto. ¿Ya? Él iba a estar muerto en la noche de Pesaj. Entonces, por eso la celebró antes. Y allí, Por eso es que dice entre las 2 tardes, entre 14 y 15. entre las dos tardes. Entonces, allí Judas tiene la oportunidad de haber dicho: no lo hago. Judas tiene la oportunidad de decir: ¿cómo voy a hacer eso? Él ya sabe, mis planes ya fueron descubiertos, no es lo correcto, no es lo justo. Pero antes Yahshua le dice: lo que vas a hacer, hazlo más Rápido, más pronto. Y eso es para reflexionar y a decir: si yo voy a hacer algo malo, Hágalo rápido. no, me detengo. Claro, me detengo y digo: ¿cómo? Ya lo sabe. Pero en lugar de reflexionar sobre eso, acelera lo que va a hacer. En el libro de Tehillim, en el capítulo 109, dice en el verso 3: con palabras de odio me han que rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo hacía tefilar. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Cuando entra el adversario, ¿qué coloca? Odio. Porque es homicida. Entonces no le permite a Judas sentir amor por Yahshua. Sin causa, coloca en Yahshua, coloca en Judas odio hacia Yahshua, porque estaba controlando su corazón. Entonces en ese momento Judas está pensando que lo que va a hacer es lo correcto, es lo justo y es lo que le conviene. Por eso lo hace. Porque el enemigo, cuando controla nuestro corazón, quita los sentimientos buenos y coloca los sentimientos que provienen de él, que es el deseo de matar, hurtar y destruir. Y le llama adversario. Recordar que en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10,
dice en el verso 26. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos, voluntariamente, después de haber recibido el conocer de la Emet, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿quiénes son los adversarios? Son los que se han hecho hijos de el enemigo. Entenderlo allí. Pecan de manera que voluntaria. O sea, a Judas no le estaba obligando a nadie. Él fue el que fue allá y dijo: ¿qué me quieren dar? Ya no lo estaba presionando a nadie, no lo estaba obligando a nadie, no lo estaba constriñendo a nadie a decirle: entrégalo. Él voluntariamente dice: ¿qué me quieren dar? El precio que le trazan todavía es demasiado pequeño. Y aún así lo acepta. Y busca de ahí en adelante ocasión para entregarlo. No reflexiona ante las palabras de Yeshua que le dice: uno de ustedes me va a entregar. Y no reflexiona ante las palabras de Yeshua que le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Sino que el adversario ya estaba controlando su corazón, entonces no había nada que lo detuviera. Entonces, leemos en el libro de Romanos claramente que nuestro bueno nos señala. Y leemos también en el libro de Eclesiastés que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, yo en este momento puedo ser el traidor, pero yo decido si lo soy o no. Y cualquiera de nosotros en un momento determinado puede decidir si es el traidor o no lo es. Yo puedo decidir si soy Judas o no lo soy. Un nivel de conciencia. Dependiendo de las ocasiones que se me presentan en la vida y lo que coloca o el Creador en mi corazón, o lo que yo permito que el adversario coloque en mi corazón. Para que el adversario coloque algo en mi corazón, entonces el libro de Primera de Kefa dice en el capítulo número 5: sé sobrios, verso número 8. ¿Y Primera de Kefa 5:8? Sí, Primera de Kefa 5:8. Sé sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿a quién va a devorar? Al que no está sobrio y que no está velando, el que está desapercibido. Ahora, compárenlo con lo que dice en el libro de Jacobo, Santiago. Vamos al capítulo 4. Dice en el verso número 6: pero él da mayor gesed. Por esto dice: Elohim resiste a los soberbios y da gesed a los humildes. Someteos pues a Elohim, resistid al adversario y huirá de vosotros. ¿Quién huye de quién? Huye de aquel que se ha sometido a Elohim y le resiste. Aquel que está sobrio y que está velando.
Pero si yo no estoy sobrio y yo no estoy velando, entonces el adversario me identifica como alguien que puede devorar. Y entonces se va ¿qué? Acercando hasta que entra en mi corazón. Y entonces coloca malos pensamientos. El deseo de odiar a mi ar, sin que él me haya hecho nada. El deseo de irme a bailar. El deseo de cometer adulterio. El deseo de quebrantar Shabbat. Cualquiera de los malos deseos. Entonces, cuando yo le doy oportunidad al adversario, él se acerca a mí para entrar y devorar. Pero si yo estoy sobrio, ¿y qué es estar sobrio? Despierto, pendiente. Está borracho. Entendemos que es estar sobrio, Estar despierto, estar Lúcido. consciente, despierto. ¿Qué es lo contrario a estar sobrio? Borracho, dormido. Ebrio. Lo contrario a estar sobrio es estar borracho, estar ebrio. Estar inconsciente. ¿Qué significa? Alguna situación alteró tu estado, por lo cual ya no eres consciente de lo que haces. Recordar, Judas no fue consciente de que iban a condenar a Yeshua a la muerte hasta que no lo condenaron. Y cuando lo condenan, entonces se da cuenta de todo el como que reacciona. daño que ha hecho y dice, no, yo quiero devolverlo. Ya no era posible. Ya no es posible. ¿Ya? Como no estuvo sobrio, no se dio cuenta de las cosas que estaban pasando y las cosas que iban a traer las consecuencias de lo que se hace. Ejemplo, una mujer se enamora de un hombre y por ese, la escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces cuando se enamora, la mamá le dice, vea, ese hombre no le conviene. El papá le dice, no, ese hombre no le conviene. La familia le dice, ese hombre no le conviene. Muchas personas que la conocen y que la quieren y que ven las actitudes de ese hombre, le dicen, no, le conviene. Mírelo bien, revise. Pero como ella está enamorada, ha dejado de estar sobria, no puede ver las cosas de manera objetiva. ¿Ya? Entonces todo lo que le dice, ella lo va a hacer. No está sobria. Hasta que llegue el daño. Cuando llega el daño, entonces allí se coloca la mano en la cabeza y dice, ¿y yo por qué hice todo eso? Yo le hubiera hecho caso a mi papá, le hubiera hecho caso a mi mamá, le hubiera hecho caso a los que me decían, pero ya. Ya no hay nada que hacer. Ya es tarde. Sobre la leche derramada. Ya es tarde. Entonces, ser sobrio significa que no haya ninguna situación de que te nuble la vista, los ojos, tus sentidos, para entender cuál es la verdad y cuál es el lado correcto. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? Y aparte de ser sobrio, dice velar. ¿Y qué es velar? Estar atento, estar de guardia. Velar tiene que ver con el centinela. El centinela que está viendo lo que viene, lo que sucede delante. ¿Ya? Y resulta de que la escritura señalaba de que si colocaban un centinela, una atalaya,
en el muro. Y no avisaba. Él se encargaba de revisar todo lo que venía allá a la distancia. Pero si él se quedaba dormido, no iba a ver cuando los enemigos llegaran y entraran. Y entonces a todos los cogían desapercibidos y los acribillaban. Pero si él podía ver a la distancia, él avisaba a todo el mundo, y cuando el enemigo ya estaba cerca, ellos ya estaban preparados para todo lo que viniera. Es no ignorar las artimañas del enemigo. Es que antes de que el enemigo coloque la trampa, usted ya sabe que la trampa está allí. Es decir, no podemos ignorar las artimañas del adversario. Tenemos que estar apercibidos. Por eso el hombre sabio evita esas trampas, mas los impíos caen en ellas. Porque el sabio sabe que viene el enemigo y entonces se apercibe. Y ese enemigo no es aquel solamente que viene con una espada, con un fusil, con un cuchillo. Es también el que viene con minifalda, con labial, Poca ropa. ¿ya? O que viene con un montón de billetes en el bolsillo y con cadena en el cuello, ¿ya? Es aquel que viene con mucha risa, pero contando chistes obscenos, ¿ya? Entonces, ese hijo de Yahweh tiene que estar apercibido, velando. Y cuando está velando, no lo encuentran desapercibido, sino preparado. Ahora, aparte de eso, dice que para que el enemigo huya de nosotros, tenemos que someternos a Elohim. Es decir, ya no lucho con Elohim. Ya no le digo a Elohim, Elohim, ¿por qué me prohibiste la carne de cerdo? Ya no tengo que pelear con Elohim por eso. Ya estoy sometido a él y entonces le agradezco a Yahweh por aquello que me prohibió. Porque sé que eso es bueno lo que me prohibió. Me conviene que me lo haya prohibido. Me conviene. Todo lo que Yahweh nos ha prohibido, conviene que nos lo haya prohibido. Cuando estoy sometido por completo a Elohim y estoy guardando todos sus mandatos, sus estatutos y sus decretos, entonces el enemigo no se puede acercar. Porque no tiene ocasión contra nosotros. Es decir, vea, yo lo vi en Juanchito, no estaba en Juanchito. Yo lo vi tarde de la noche andando por allí con unas chicas. No estaba. ¿Por qué? Estaba en su casa durmiendo o leyendo la Torá. Porque está sometido ¿a quién? A Elohim. Al que tiene ojos y ve todo lo que hacemos. Ejemplo. Cuando nadie lo está viendo y usted hace o deja de hacer, eso determina quién es usted.
¿Entendemos eso? Cuando nadie me está viendo y yo hago o dejo de hacer. Ejemplo, nadie me está viendo y la casa está sucia. Como nadie me está viendo, permanece sucia. Cochino. Eso determina quién soy yo. ¿Ya? Porque lo bueno tengo que hacerlo, sea que me vean o sea que no me vean. Y lo malo no puedo hacerlo, sea que me estén viendo o que no me estén viendo. Pero si cuando no me están viendo, entonces yo puedo recrearme con mi vista viendo lo que no me conviene, determina quién soy yo. Un hipócrita, dice la escritura. ¿Ya? Morrongo también le dice. ¿Ya? Porque cuando no me están viendo, entonces allí le echo el piropo a la mujer pecadora. Eso está determinando quién soy yo. Porque lo ve Elohim Todopoderoso. Pero sea que me estén viendo o no me estén viendo, yo llevo una conducta ejemplar, entonces nadie puede decir algo de mí. Y si lo dicen, es una calumnia. ¿Ya? Solo podrán inventar chismes o calumnias. Pero del resto la conducta debe ser intachable. Porque la escritura dice, ustedes son como cartas leídas. Y ante ustedes tienen multitud de testigos. Multitud de testigos. Es decir, que vaya donde usted vaya, no falta alguien que lo vea y diga, yo lo vi. Multitud de testigos tenemos por todos lados. Entonces, someteos a Elohim. Y luego dice, resistir al adversario. Es que el adversario va a colocar trampas y tentaciones. Es decir, usted sin estar pensando en nada malo, iba en el mío y se le sentó al lado de la mujer pecadora. ¿Fue por culpa suya? No fue por culpa suya, se le sentó. Pero lo que pasa después de allí, sí va a ser culpa suya. ¿Ya? Entonces, es comprenderlo. El enemigo va a mandar tentaciones y secuaces. Pero yo tengo que aprender a resistirlo. Yo tengo que aprender a decir no. Así se enojen. Así no me quieran. Pero de la comida que ellos están preparando y que no es conforme a la Torá, por mucho que sean mis amigos, mis compañeros, yo tengo que decir no. Y eso se llama resistir. Y a veces tenemos que resistir pensando de que estamos solos. Pero como dijo Yeshua, no estoy solo. El Padre está conmigo. Pero cuando hay 5 o 10 allí que no creen y que están comiendo lo incorrecto o que están hablando lo incorrecto, yo puedo llegar a sentirme solo. Y entonces ellos me invitan también para que haga lo incorrecto, y entonces allí yo tengo que aprender a resistir y a decir no, eso yo no lo hago, eso yo no lo digo, o en eso yo no participo. Eso es, cuando aprendemos a resistir, entonces al enemigo solo le queda una cosa: huir. ¿Y sabe por qué huye?
Estamos sometidos a la Porque la presencia de Yahweh va con nosotros. Entonces esa mujer pecadora que se sentó a tu lado, en lugar de tentarte a ti, ayudas para que se convierta y para que deje el pecado. Entonces el enemigo la pierde. Entonces ya no le manda otra. Porque las que le manda las va a ¿qué? A perder, o van a quedar redarguidas diciendo esto que estoy haciendo no es bueno, no es correcto y tengo que cambiar. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Entonces, no es que a Yahudá le endurecieran el corazón, porque en ninguna parte de la escritura dice que Yahweh le endureció el corazón a Judas. No lo dice. Judas tuvo la oportunidad de hacer lo bueno y lo correcto y no lo hizo. Y eso nos está diciendo a nosotros. Nosotros podemos ser el hijo de perdición si no velamos, si no nos sometemos a Elohim, si no somos sobrios, si no resistimos al enemigo, si no nos desprendemos de lo material, de lo terrenal, y si no guardamos fielmente todas las disposiciones de nuestro Elohim. El título de traidor, recuerde que no solamente está dado para Judas, está dado para todo aquel que hoy niegue a su Mashiach. Y a Mashiach lo podemos negar de diferentes maneras. Lo podemos negar cuando me convierto en ortodoxo y reniego de Mashiach. O lo puedo negar con mis actos y con mis hechos, cuando no hago lo que él haría en mi lugar. Ya os les bendiga.